Pues muy buenos días de nuevo, son las 9 menos 10 de la mañana prácticamente, así que seguimos avanzando en esta mañana de lunes con mucha energía, ya 18 de octubre. Y hoy nos acompañan en nuestra mesa de análisis, pues, ¿quién mejor que Paco Morón? Que Ángela Cañal, buenos días. Buenos días. Bueno, y en la distancia un poquito que vemos ya es Sonia Crespo. Buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días, un placer desde Málaga. Igualmente. Bueno, un saludo a los tres. Como les venimos contando todos los días, el precio de la luz sigue subiendo, se intentan tomar medidas con más o menos éxito, pero lo cierto es que el recibo de la luz para particulares y para empresas es cada día mayor. Bueno, estamos en condiciones de hablar con Antonio Aceituno, que es CEO de la consultora andaluza Tempos Energía. Muy buenos días de nuevo, gracias por estar aquí. Buenos días, bien hallado. La última vez que estuvo usted aquí nos describió muy bien lo que estaba pasando y, en fin, todos entendimos que tenía que ver con el gas. ¿Esto sigue siendo así o ha cambiado en algo? Bueno, seguimos en la misma sintonía, con la misma dinámica, pero esta se ha acentuado de manera creciente. Es cierto que el 16 de septiembre que estuvimos aquí, el precio de la energía ese mismo día cotizaba en 188,18 euros y se dejó claro que que ese precio de la energía estaba soportado en dos pilares. Un pilar es que estamos ante un mercado marginalista y quedó claro que el mercado marginalista, la última tecnología más cara es la que marca el precio en el precio horario de casación de la energía, sí. Y esa tecnología eran los ciclos combinados que funcionan con gas y ese gas es el que está marcando el precio. Además lo está marcando de manera sorprendente y absoluta. Lo que es Europa está rendida a los pies del gas. Bueno, pues aquel 16 de septiembre, digo que cotizó en 188,18 euros. ¿Cómo estamos ya? Esta situación se ha ido acrecentando y la semana pasada el precio de la energía se situó a 3 pisos de Filomena. Es decir, en enero de 2021 el pool mayorista cotizó en 94,99 euros megavatio hora. Y el jueves 7 de octubre el precio mayorista de la energía se situó en 288,53 euros. Es decir, a 3 pisos con respecto al pool de Filomena. Un día antes el precio del gas se disparó en 160 euros megavatio hora. Cuando estuvimos aquí yo estuve hablando que el TTF, el gas centroeuropeo, estaba a las puertas de los 70 euros. En tan solo un mes se ha disparado a 160 euros megavatio hora. Bueno, sí, perdón, sí. Acabe. Y bueno, eso se ha traducido en que el pool hace 8 días, 9 días, se haya acercado a las puertas de los 300 euros megavatio hora. Esto es algo sorprendente, ya tendremos tiempo en esta mañana de valorarlo, pero está tocando un pilar fundamental de la economía como es la inflación. En Europa la inflación está al 3,8%, va 2 puntos detrás de Estados Unidos y en España tenemos la inflación a caballo entre la de Europa y Estados Unidos, que es el 4%. Bueno, Antonio, estamos, como usted dice, en una situación, pues límite también para muchas empresas, pero vamos a lo que es el día a día, ¿no?, de los ciudadanos, porque es verdad que el Gobierno ha aprobado un decreto en el que quiere recortar los beneficios que tenían estas grandes compañías. ¿Eso va a servir de algo realmente? Usted como experto, ¿lo vamos a acabar notando? Vamos a ver, porque el IVA no lo notamos. Eso es. Para ti que estás ahí viéndonos, es cierto que el Gobierno aprobó un decreto el 16 de septiembre y que lo convalidó absolutamente el día 14 de octubre. Ese decreto tiene 3 pilares. Un primer pilar es que efectivamente lo que es el impuesto eléctrico lo baja del 5,11-26% al 0,5% y toca lo que se llaman los cargos. Los cargos, para que me entendáis, la factura de la luz está dividida en 3 partes. Una parte que es la propia de la energía y otra parte que son los términos regulados. De esos términos regulados se dividen en 2. Uno que son los peajes, que lo tenemos que pagar porque hace falta trasegar la energía desde las barras de central hacia el contador, y otros son los cargos que los fija el Gobierno. Bueno, esos cargos el Gobierno lo ha rebajado en un 80%. Entonces, los datos, que son los que nos interesan. Para una pyme que pagó en agosto una facturación de unos 5.000 euros,
Esa rebaja del impuesto eléctrico y esos cargos van a suponer en el cuarto trimestre una rebaja de unos 1.200 euros. Para una gran industria que pagó en agosto una facturación de unos 500.000 euros, esa rebaja, cargos e impuesto eléctrico va a suponer unos 12.200 euros en el cuarto trimestre. En el cuarto. Sí que quiero decir una cosa, y hay que explicar a los que nos están viendo de dónde sale el dinero para rebajar esos cargos y ese impuesto eléctrico. El Gobierno lo que ha hecho es que a las centrales inframarginales, es decir, la energía nuclear, alguna parte de la eólica y la hidroeléctrica, que estaban cobrando el precio real del gas y que no estaban turbinando gas, ¿vale? El Gobierno ha hecho que internalicen solamente 20 euros megavatio de gas. El resto, la diferencia con respecto a la cotización real de gas, tienen que devolver el 90%. Eso significa que estas tecnologías van a tener que devolver entre 80 y 90 euros megavatio hora. Esa es la parte positiva. Claro. Hay una parte negativa, es que, y por eso el sector eléctrico se ha levantado en armas. Hay contratos que las comercializadoras en abril, me lo invento, de 2021, lo hicieron a precio fijo, mirando unos futuros entre 70 y 80 euros megavatio hora, vendiendo a ese precio, y ahora se encuentran con que efectivamente el Gobierno les dice que tienen que devolver entre 80 y 90 euros. Y entonces estos contratos en principio salen a pérdidas y las comercializadoras han invitado a sus clientes a renegociar los contratos. También, y nuestros clientes, nuestros grandes clientes, esto lo entienden perfectamente, los contratos PPA son contratos para la gran industria, son contratos a largo plazo, entre 8 y 9 años. Estos contratos que se suelen negociar entre 40 y 50 euros megavatio hora, como tienen que devolver los 80 o 90 euros de la minoración del gas, se han quedado paralizados. Entonces la ministra Teresa Rivera lo que ha dicho que el decreto que ha convalidado el 14 de octubre lo va a intentar rectificar en dos sentidos. Para los contratos ex novo, es decir, para los nuevos contratos, ¿vale?, que se firmen, no van a tener el hachazo del CO2. Y para aquellos contratos a precio fijo que se firmaron antes, tampoco. Pero bueno, la cosa está ahí. Es verdad que para la gran pyme, como digo, 212.000 euros, y para una pequeña pyme para el cuarto trimestre tendrán unos 1.200 euros de ajuste. Antonio, el Gobierno, aparte de estas medidas, también miraba a Europa con cierta esperanza para ver si hacía algo, pero Europa de momento ha dicho que, en fin, que se lo va a mirar. Bueno, es cierto que Ursula von der Leyen, a mí me animó, porque dijo que estaba estudiando la disociación del precio del gas y del pool mayorista. Si esto hubiera sido una realidad, a corto plazo el pool se hubiera desplomado completamente. Es decir, el pool de hablar de 288,53 euros megavatio hora hubiera caído a su statu quo, que era entre 40 y 50 euros megavatio hora, porque en la tecnología más cara que tiene el poder de fijar el pool, la hubiéramos eliminado de la ecuación. Sin embargo, lo que ha hecho la Comisión Europea, que es el brazo legislativo de la Unión Europea, es ofrecer lo que se llama una caja de herramientas. Básicamente lo que ha hecho es lo que aquí en España se estaba haciendo, que es, ofrecer medidas fiscales, rebaja del IVA, rebaja del impuesto eléctrico, aplazamiento de facturas, bonos y subvenciones. Pero, la Unión Europea no ha arrimado el hombro en un tema, en este momento, coyuntural, que puede ser no estructural, pero que a nosotros nos está afectando de lleno. De hecho, la gran industria ha parado. Enseguida van a preguntar nuestros tertulianos. Yo tengo una duda. Usted ha dicho que con este decreto del Gobierno las empresas, las pymes, iban a notar en el cuarto trimestre, ¿no?, un descenso. Pero ¿y los particulares? Claro, porque en casa nos está viendo mucha gente que está en casa. Usted está especializado en empresas, lo sabemos. Pero le pregunto, ¿lo vamos a notar también? Claro, yo ayer revisé mi propia factura de la luz, ¿vale? Para ver si es cierto que a los particulares nos va a beneficiar.
Claro, entonces en agosto la factura de la luz de un particular, el término regulado, ¿vale? Prácticamente alcanzaba el 30%. El resto era energía que sale del pool mayorista y pool mayorista que ha estado en 288 euros. Entonces, con un pool mayorista disparado a 288 euros, la parte regulada que fija el gobierno, es decir, los cargos y los peajes, que ha reducido más o menos en un 80%, poco se puede hacer, porque la parte de la energía propiamente dicha es que elimina prácticamente todo el espacio que antes quedaba para la parte regulada del gobierno y lo que puede tocar el gobierno. Sí. Como dije en la anterior entrevista, el gobierno está intentando darle la vuelta al mercado, está tocando la parte regulada, pero es que la parte regulada cada vez es más pequeña. Entonces, estas medidas en un particular, pues más o menos yo he calculado que van a mermar su facturación en unos 8 o 9 euros al mes, ¿vale? Bueno, habrá que esperar. Aquí tengo yo datos ahora que voy a dar. Ángela. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sabemos que dentro de los consumidores hay dos grandes tipos de contratos, ¿no? Las personas que tienen los contratos de tarifa regulada, es decir, que les afectan estos vaivenes del precio, y hay otras familias y también grandes empresas que tienen tarifas fijas, ¿no? Sí. Ahora mismo muchas familias pueden estar preguntándose si sería bueno cambiar a ese tipo de tarifa fija para evitar esto que estamos viendo, ¿no? Que es que esto está completamente disparado. ¿Usted recomendaría ese cambio? Porque sabemos que a costa de tener ese precio que no se mueve, suele ser un precio bastante más elevado que el de la tarifa regulada. Vamos a ver, entonces es cierto. Le pedimos brevedad porque queremos avanzar un poquito y que pregunte. Es cierto, hay dos tipos de contratos, los que están indexados al pool y los que son a precio fijo. El precio fijo, como yo digo, no sale del aire, sale de los futuros. Y los futuros cotizan normalmente, descuentan todo el escenario negativo que hay. Porque el que te ofrece un precio fijo, luego al final se la tiene que ver con el pool, tiene que liquidar al pool. Entonces, ese precio fijo lleva embebida una incertidumbre que estamos pagando. Normalmente el precio fijo, como lleva embebida una incertidumbre porque no queremos ir al mercado y porque no queremos soportar la volatilidad del mercado, esos precios fijos son más altos. De hecho, el mes de noviembre y diciembre llegó a cotizar, el 7 de octubre, llegó a cotizar cerca de los 300 euros. ¿Por qué? Porque el mercado estaba descontando, como no puede ser de otra manera, una situación de peor caso. Si hubiéramos ido a precio fijo, hubiéramos contratado a 300. Ahora mismo el pool está, con lo que dijo Putin, se ha bajado de los 200. Entonces hay una diferencia entre 300 y 200. Ahora mismo lo que yo aconsejo es no hacer nada, a nuestros clientes no hacer nada y cumplir una máxima, que es pagar por la energía realmente el precio que tiene, que es estar en el pool. Bueno, ¿tienes alguna cuestión, aunque sea breve, para que después de ver que gobernar bajo decretos y esos vaivenes que estamos viendo en la factura de la luz, que al final casi nadie entiende, realmente el problema que es que España no tiene un modelo energético, o sea, realmente España no ha sabido aprovechar estos tiempos para definirse y para apostar por un modelo energético, ¿no? Ahí donde está el problema real que tenemos y no podemos estar siempre pendientes o mirando a Europa o pendiente del mercado, ¿no? El modelo energético, esto que está ocurriendo no es a nivel de España, es a nivel mundial. De hecho... sí, pero las dependencias en España son mayores que las dependencias de otros países que sí. Que lo llevamos peor, ¿no? Lo llevamos peor, pero no mucho peor. Bueno, pero quiero decir, el precio del pool en España está completamente indexado al gas centroeuropeo, ¿vale? Y el gas centroeuropeo, la crisis energética del gas, el epicentro ahora, en lugar de estar en Asia, se ha movido a Europa. Entonces, poco puede hacer. De hecho, el gobierno está peleando, pero está peleando por disasociar lo que es el precio del gas del precio del pool. Y este problema ahora mismo lo tiene en toda Europa. España lo que puede hacer, y creo que está mejor situada, España tiene 6 regasificaciones y los inventarios de España están un poco mejor que los de Europa. El problema aquí es que la gente tiene mucho miedo a la llegada del invierno con invierno. Los inventarios europeos están un 16% por debajo de los últimos 5 años y un 22% por debajo de los 12 últimos meses. Y el problema que hay es que la gente tiene miedo y está comprando gas con pánico y está compitiendo con China. El índice TTF y el GKN se están peleando para ver quién trae más barcos de GNL a Europa. Y este es el problema que hay ahora mismo.
Bueno, pues Sonia, te vas a quedar con las ganas, me dicen, pero si lo solucionamos si luego. No es urgente, luego lo solucionamos. Antonio Aceituno, CEO de la consultora andaluza Tempos Energía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te esperamos Bien otro hallado. día para ilustrarnos sobre esta cuestión un tanto compleja, la verdad. Sí, nos vamos ahora a la radio, nos está esperando allí